A todos ustedes sean bienvenidos y como dijo nuestro hermano Cristóbal, hemos estado estudiando una serie de estudios bíblicos que lo hemos titulado Conociendo al Espíritu Santo de Dios. Y una de los puntos que estamos revisando es que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y mirábamos nosotros cómo el Espíritu Santo está utilizando esta poderosa espada que fue forjada, que fue desarrollándose desde el principio con las profecías, con los santos hombres de Dios inspirados a escribir la verdad. Y hoy en día tener una perfecta escritura, no un libro más, sino una poderosa herramienta que utiliza el Espíritu para varias cosas. Y mirábamos que al menos la utiliza para tres cosas. La primera era que utiliza la palabra de Dios, su espada, para convencer al mundo de pecado. Y claro, mirábamos allá en Hechos capítulo 2 cómo después de predicar el Evangelio, uno de los apóstoles, las personas, los judíos, se compungieron de corazón y preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y le dijeron: arrepiéntase y bautícese para el perdón de los pecados. Y por supuesto, como para ser salvo no basta con convencerse de pecado, con convencerse de que estamos en error, es necesario creer y ser convertido. Y es allí que utiliza el Espíritu Santo a la espada de Dios también para el nuevo nacimiento. Y decíamos que para ser nacidos de nuevo, primero hay que ser engendrados. Y la palabra de Dios decía que los ha engendrado por medio de la palabra, por medio de esta espada poderosa. Y nuestro tercer tema, el día de hoy, que vamos a terminar, es la santificación. Ya habíamos visto en una anterior ocasión qué significaba la palabra santificar, qué significaba la palabra ser santo o poner aparte algo. Por ejemplo, decíamos que santificar era igual a apartar o poner algo para algún servicio especial. La santificación del creyente en Cristo Jesús es el proceso por el cual uno es apartado de un mundo de iniquidad, un mundo que sirve al pecado, y es separado de ese mundo y puesto al servicio de Dios en la iglesia de Cristo Jesús. La santidad de Dios expresa su separación total de todo el pecado. Y poníamos un ejemplo de que la santificación no era un término nuevo que mirábamos en el Nuevo Testamento, no, sino que lo encontrábamos ya desde el Antiguo Testamento, allá en Éxodo, cuando dijo Dios: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Fíjese lo que dice al final de este versículo: mío, mío es, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, que el concepto de santificación viene con la separación para un propósito sagrado. Es ese momento cuando las personas, cuando las cosas son exclusivamente puestas aparte para el servicio de Dios. Ojo, lo vuelvo a repetir: para el servicio de Dios. Por eso el cristiano ya no es del mundo. El cristiano ya no pertenece al mundo, sino hoy es de Dios. Y mirábamos también que allá en Primera de Pedro, uno de los apóstoles decía: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no somos un pueblo del mundo, ya no somos personas que están pensando y viviendo en un mundo inicuo, en un mundo lleno de pecados, sino que Dios adquirió ese pueblo. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Es decir,
que una persona, mientras no haya sido santificada, mientras no haya sido convencida de pecado, mientras no haya nacido de nuevo, no puede ser el pueblo de Dios. Pero ahora dice el apóstol, pero que ahora sí sois pueblo santo, porque escucharon ese mensaje de verdad, porque se convencieron de pecado, porque nacieron de nuevo y porque fueron santificados cuando obedecieron el evangelio. Ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado esa misericordia de Dios, esa hermosa misericordia de Dios. Y lo hacíamos comparación también con el Antiguo Testamento, cómo Dios trataba a su pueblo. Y allá en Éxodo dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Así trataba Dios a los israelitas. Son mi especial tesoro, son lo más valioso que tengo sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aunque toda la tierra es de él, todos los pueblos son de él, escoge a su remanente, escoge a los que son su pueblo, a los que son sus hijos, y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Desde la antigüedad, Dios quería que su pueblo sea un reino de sacerdotes, personas santas, personas apartadas de los malos. Y eso no ha cambiado el día de hoy. Eso aún sigue en pie. Dios quiere un pueblo lleno de sacerdotes. Quiere a sus hijos como gente santa. Y mirábamos también algunos ejemplos como el santuario. Un santuario viene de una raíz hebrea que significa santo y santificar. Y este santuario era un lugar apartado, o sea, separado de otro uso y dedicado exclusivamente al servicio de Dios. En el pueblo de Israel había muchos lugares para hacer muchas cosas, pero el santuario era apartado exclusivamente para servir a Dios, para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Usted podía hacer, el israelita podía hacer lo que quiera sobre el pueblo, pero en el santuario no. ¿Me escuchan, mis queridos hermanitos? Listo. De que antes el santuario era para el servicio de Dios, mas hoy en día el cristiano es ese santuario, el cristiano es ese templo de Dios. Dios quiere mirar a sus hijos que con su cuerpo le adoren, que con su cuerpo le sirvan, que con su cuerpo le hagan adoraciones, cánticos espirituales y le honren a Dios. Pero también encontrábamos un ejemplo del Antiguo Testamento, como por ejemplo el día de reposo. Según Éxodos, el sábado era santo, o sea, era santificado. Ya no era un día común, sino era un día especial, un día santo, un día dedicado a Dios. Los judíos, el pueblo de Israel, podía hacer lo que sea, de lunes, de domingo a viernes, podían hacer lo que sea, pero el sábado era exclusivamente al servicio de Dios, era santificado, era santo según la ley.
Mas hoy en día decíamos que la vida entera del cristiano era santificada a Dios, es decir, todos los días del cristiano, de domingo a domingo, de lunes a lunes, es apartado al servicio de Dios. Dios quiere que hagamos lo bueno todos los días. Dios quiere que le adoremos todos los días. Dios quiere que le honremos todos los días. Dios quiere que yo sea santo el lunes, el martes, el miércoles. Dios quiere que usted sea santo todos los días, mi querido hermano. Y decíamos también que era esencial la santidad. Puede ser que muchas veces nosotros pasemos por alto que cada día debemos santificarnos, pero Hebreos nos recuerda que debemos seguir la paz con todos y la santidad. Pero, ¿por qué debo seguir la santidad? ¿Por qué debo seguir la paz con todo? El versículo dice, porque sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que yo debo preocuparme cada día por seguir la santidad, por seguir la paz con todos. Yo debo preocuparme cada minuto, cada hora, de cómo está mi vida delante de los ojos de Dios. Porque si yo no estoy preocupado, porque si yo no estoy siguiendo la santidad, tengo por seguro de que no podré ver al Señor. Y ese es una advertencia muy importante para el cristiano. Porque ¿qué más queremos nosotros? Que vivir con nuestro Señor, que estar delante de nuestro Señor, que alabar con nuestro Señor. Si usted desea eso, debe seguir la santidad. Es esencial. Y esto es por medio del Espíritu. En Primera de Pedro mirábamos que elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y mostrábamos muchos más ejemplos de cómo el Espíritu Santo obra en esa santificación del cristiano, cómo está ayudando al pueblo a santificarse mediante, ya vamos a ver mediante qué. La base para que el Espíritu Santo pueda santificarnos era de que por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Espíritu Santo no podía santificar a los hombres porque era imposible. Dios no había encontrado ningún sacrificio agradable, perfecto, delante de él, sino hasta que Jesús se sacrificó por su pueblo, sino hasta que Jesús, por su sangre, nos pudo perdonar, nos pudo limpiar de ese pecado. Y lo hace por medio, y Jesús explica por medio de qué lo hace. Y en su oración dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Y las personas nos preguntábamos, ¿cómo puede Dios santificarnos en la verdad? ¿A qué se refiere la verdad? Y lo bueno es que Jesús especificó eso en su misma oración. Aquí dice, tu palabra es verdad. Si hay algo que nos santifica, si hay algo que el Espíritu Santo utiliza, es esa verdad, es esta palabra de verdad que nosotros hoy en día tenemos. Y dice Jesús, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Es por medio de la palabra, es por medio de esa espada poderosa que el Espíritu nos puede santificar. Y mirábamos al menos dos aspectos esenciales de la santificación. El primero como un acto ya realizado en el momento en que se obedece a la verdad, a ese evangelio poderoso, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, que cuando una persona predica eso, le causa fe en el corazón del oyente y también le causa esa obediencia para obedecer el bautismo. Ese bautismo que nos libra, que nos hace nacer de nuevo y que por supuesto Dios allí
nos perdona el pecado, nos añade a su reino, a su iglesia, que su Hijo la pagó con sangre. Pero también hay un segundo aspecto. Fíjese en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. Esta palabra está en pasado, en santificados, en Cristo Jesús llamados a ser santos. Si uno se fija, es decir, que los hermanos allá en Corintios ya habían sido santificados, pero también Jesús les está llamando ¿a qué? A ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y decíamos, si el Espíritu Santo, su obra es santificarnos, ¿por qué hoy en día todavía seguimos pecando? ¿Por qué hoy en día todavía estamos cometiendo errores? Sí, sin duda alguna, la santificación es obra del Espíritu Santo, pero también en este segundo proceso, en este segundo aspecto, que es el proceso de santificar, aparte de que es la obra del Espíritu Santo, es también nuestra obra. No es que el Espíritu Santo no está haciendo un buen trabajo. No, 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 no. El Espíritu Santo hace un excelente trabajo, hace un perfecto trabajo. Pero aquí viene que el cristiano no puede ser santificado mientras está pasivo, mientras está sin hacer nada. No es una obra milagrosa la de la santificación, que cuando recibimos al Espíritu Santo inmediatamente nos santificamos. No, 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 no. También es una obra de usted, también es una obra mía, que debo realizarlo todos los días. ¿Y por qué digo esto? Y aquí voy a citar al menos 4 versículos. No se distraiga, mi querido hermano. En pantalla estarán los versículos para que no nos demoremos buscándolos. El primero está allá en Segunda de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 1. Y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aquí está la primera acción. Limpiémonos de toda contaminación. Es necesario, dice el apóstol, que debemos limpiarnos de toda la contaminación, pero también perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El deber del cristiano es limpiarse. El deber del cristiano es ir perfeccionando en la santificación. Pero aquí quiero hacer un paréntesis para resaltar la palabra que está al final, en el temor de Dios. Por supuesto que Dios es amor. Por supuesto que Dios es misericordioso. Absolutamente Dios tiene mucha paciencia. Dios es muy sabio y es un juez justo. Pero el cristiano que no teme a Dios, el cristiano que está pensando que hace las cosas bien, corre ese riesgo de no limpiarse cada día. ¿Por qué digo esto? Dios nos mira a nosotros como niños que estamos recién aprendiendo a caminar. Y por supuesto, Dios nos mira a nosotros con amor, porque nos caemos a cada instante, porque estamos intentando caminar por ese camino a Dios, por ese camino santo. Pero es verdad, somos humanos y nos caemos. Pero Dios está allí con su misericordia extendiéndonos la mano para que nos levantemos y sigamos en el camino. Una cosa muy diferente es que nosotros nos caigamos y nos quedemos allí y no queramos levantarnos. Por eso el apóstol menciona el temor de Dios. Dios es un juez justo que va a juzgarnos según nuestras obras, según nuestras acciones. Y si usted no teme de que un día Dios
nos ponga delante de nosotros todas nuestras malas obras y nos diga, mira, tú hiciste todo esto, pero jamás te arrepentiste, jamás quisiste cambiar. Hay que temer a Dios en ese día cuando Él nos va a mirar y nos va a juzgar. Yo no sé usted, pero yo sí tengo temor. Pero por supuesto que también tengo amor a Dios para obedecerle, para seguirle. Por eso es que quiero santificarme, porque no quiero condenación, porque no quiero que que Dios me castigue, sino quiero que Él me ame, que Él me ayude. Por eso estoy limpiándome, por eso estoy perfeccionándome en la santidad. Eso, mis queridos hermanos. El segundo versículo que vamos a mirar en esta noche es allá en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos del 3 al 8. Pero usted lo puede leer totalmente en casa. Lo vamos a mirar en pantalla y dice, pues la voluntad de Dios es es vuestra santificación. Yo he mirado. Yo personalmente antes he orado a Dios para saber cuál es la voluntad de Él en mi vida, para saber si lo que estoy haciendo es correcto o no. Pero el apóstol nos dice en primera de Tesalonicenses, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios, mis queridos hermanos? Es es vuestra santificación. Es decir, que Dios quiere para nuestras vidas que separemos, que nos libremos de este mundo corrupto, de este mundo lleno de iniquidades, de este mundo perverso y nos pongamos al servicio de Dios. Dios quiere que seamos santos, una nación santa, un pueblo santo de gente santa. Eso es la voluntad de Dios, que usted y yo cada día estemos preparándonos para buenas obras, que estemos preparándonos y listos al servicio de Dios. Y si usted lee los versículos del 3 al 7, va a decir qué exactamente debemos dejar, que os apartéis de la fornicación. Y usted puede notar qué es lo que Dios quiere. Pero ese no es el punto en esta noche. El punto en esta noche es que debemos apartarnos de ese pecado, que nos apartemos de esa contaminación que nos pudre nuestra carne, que pudre nuestro espíritu, que nos aleja de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pues no os ha llamado Dios a inmundicia. Dios no nos quitó de ese mundo y nos trajo al reino de Dios para que sigamos cometiendo toda clase de avidez. No, 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 no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, no está desechando a la persona que le está diciendo esto, sino que desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Él quiere estar con usted, Él quiere estar conmigo, pero Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él no tiene manchas y así quiere que nosotros, sus hijos, no tengamos mancha. No podemos desechar esto, no podemos hacernos de la vista gorda, sino estamos desechando a Dios que nos amó tanto, que primero nos envía a su Hijo Jesucristo a morir y luego nos envía a su Espíritu Santo. Otro de los versículos es en Colosenses capítulo 1, los versículos del 21 al 23, y dice, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Está especificando cómo éramos antes, extraños, enemigos, personas que hacen malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, hablando de Jesús por medio de su muerte, porque era imposible que usted y yo lleguemos a la presencia de Dios sin Jesús. Él es el único, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él murió para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Él nos lavó de ese pecado. Él nos quitó en el momento de bautizarnos, nos quitó la culpa.
nos quitó la condenación para presentarnos ante su Padre santos, sin mancha, para presentarse a sí mismo, a su iglesia como una esposa sin arrugas, sin mancha, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esta palabra sí puede ser que en español no signifique nada, pero cuando los programadores de las computadoras utilizan esta función sí, es un condicional. La computadora hará esto si la persona teclea. La computadora va a calcular esto si hay números que calcular. Por eso, también aquí hay una condición. Nosotros nos presentaremos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecemos fundados. Y no solamente fundados, sino que permanecemos firmes. ¿En qué? En la fe, en que Jesús es el Hijo de Dios, en que Jesús vino, murió por nosotros y también resucitó, en que Él tiene toda la autoridad, en que nosotros debemos santificarnos. Y aquí viene un "y", es decir, que debemos estar fundados y firmes en la fe y también sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mis queridos hermanos, hemos escuchado la verdad, tenemos la verdad, debemos permanecer firmes con la verdad, no debemos movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído, que un día estaremos allí con nuestro Padre, que un día va a venir nuestro Señor Jesucristo por segunda vez para llevarnos a las moradas celestiales que Él preparó para usted, mi querido hermano, que Él preparó para mí. Antes éramos extraños, antes éramos enemigos, mas hoy somos pueblo santo, sin mancha, delante de Él. Y nuestro último versículo que vamos a topar es Romanos capítulo 8, el versículo 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, que el apóstol en la carta a Romanos dice, hermanos, deudores somos. Es decir, que nosotros debemos algo. Yo debo algo. Usted, mi hermanito, debe algo. Pero el apóstol nos especifica que no debemos a la carne. Porque si debiéramos a la carne, tendríamos que hacer cosas para la carne. Y si vivimos conforme a la carne, nuestro resultado, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Somos deudores de Dios, somos deudores de Cristo que nos salvó, que nos libertó. Por tanto, nuestra vida la pertenece a Cristo. Y por eso, por medio del Espíritu, hacemos morir las obras de la carne, nosotros vamos a vivir. Y aquí hay una elección. ¿Usted desea vivir o usted desea morir? ¿A quién quiere pagar? ¿Quiere pagar a la carne o quiere pagar a aquel hombre, aquel hombre que es nuestro héroe, que murió en la cruz, sirviéndole cada día para buenas obras? Y el apóstol en Filipenses tiene más claro esto y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, nuevamente, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no tenemos en nosotros mismos la voluntad ni la capacidad
adecuadas para vivir en santidad, sino que Dios produce tanto el deseo como la fuerza espiritual en nosotros por su buena voluntad que aprendemos en el Evangelio de Cristo. Pero luego queda que nosotros debemos ocuparnos con temor y temblor en obediencia voluntaria y práctica diligente de esta voluntad divina, para que con la ayuda de Dios, la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra, en el sacrificio de Cristo, seamos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, como lo habíamos visto en Colosenses. Mis queridos hermanos, Dios quiere que nos ocupemos de nuestra salvación. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Pero claro, tenemos que, como conclusión, aclarar un punto que lo vamos a considerar con respecto a la santificación del cristiano. Ser santificado por el Espíritu no significa que dejamos de cometer todo pecado. Es cierto que el cristiano santificado ya no practica el pecado. Lo hemos aprendido de Juan, de Primera de Juan. Ya no estamos practicando el pecado. Pero en esta vida nunca podemos decir honestamente que no hemos pecado, porque el mismo Juan dice, el que dice que no peca, miente. Nosotros somos humanos. El único hombre que no pecó está a la diestra del Padre, tiene toda la autoridad y su nombre es Jesucristo. Pero usted y yo cometemos pecados. Por eso, mis queridos hermanos, nos distinguimos del mundo, porque ya no practicamos el pecado, sino que cada día, nosotros vamos mejorando. Por ejemplo, muchos de los hermanos en la iglesia de Corintios se estaban comportando como carnales, pero ya estaban dentro de la iglesia. Claramente eran culpables de más de algún pecado, pero los santos de Dios, los santos hijos de Dios, su pueblo santo, cada día se va limpiando de esos errores que comete, de esas manchas que tiene en su cuerpo, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de arrepentirnos de lo que nosotros hacemos mal. Mis queridos hermanos, tenemos esta palabra poderosa, la verdad, que el Espíritu Santo utiliza para convencernos de pecado, que el Espíritu Santo utiliza para hacernos nacer de nuevo y que el Espíritu Santo utiliza para santificarle a usted, para santificarle a mí. ¿Cómo yo sé que estoy haciendo mal? Pues la Biblia nos dice lo que estamos haciendo. Aléjese de las fornicaciones, ámese uno a los otros. ¿Estamos haciendo eso? ¿No lo estamos haciendo? Nuestros corazones. El Espíritu Santo nos reclama por medio de la palabra. Por eso, mis queridos hermanos, es necesario que haya predicadores, por eso es necesario que haya pastores, por eso es necesario que haya maestros, para que nos enseñen, para que nos ayuden cada día a santificarnos, a que nos digan qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien delante de los ojos de Dios. Porque si fuese de una acción de que tan solo con el Espíritu Santo esté en nuestro cuerpo, ya fuéramos santificados, no habría necesidad de predicar el Evangelio, no habría necesidad de predicadores, no habría necesidad de maestros. Jesús sabía que sus hijitos necesitaban santificarse todos los días. Por eso, hoy en día, más que nunca, debemos aprender de la Biblia, debemos aprender de la espada del Espíritu Santo, una espada forjada por el mismo Espíritu desde el principio, para que usted y yo tengamos completamente, 100% la verdad, 100% lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestra salvación. Mis queridos hermanos, no subestimemos a este libro, a esta Biblia.
porque no es solamente hojas, no es solamente letras. Aquí está el secreto de la vida, aquí está el secreto de la salvación. Aquí usted puede conocer y amar más a Dios. Por lo tanto, le invito a que examine y también usted utilice esta espada poderosa, capaz de traspasar hasta lo más profundo del ser humano y de libertarnos del pecado. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.